La Biblia. El libro sagrado. Su historia. Basada en recopilaciones de diversos autores e investigaciones hechas por el instructor en teología, con énfasis en estudios bíblicos avanzados, Carlos Arenas. Cuarta parte. Alfa y Omega. La historia de la humanidad está marcada por la intervención de Dios en momentos cruciales, siempre con un propósito redentor que alcanza su máxima expresión en la persona de Jesucristo. A lo largo de los relatos bíblicos, tanto del Antiguo como del Nuevo Testamento, se revela el carácter salvador de Dios. Su fidelidad y su amor poderoso capaz de transformar situaciones imposibles en realidades manifiestas. En su mayoría, estas intervenciones divinas se revelan a través de Jesucristo, quien ha estado presente desde los tiempos de la existencia de la humanidad, haciéndose visible a los seres humanos de diversas formas. Mediante una voz, en visión, como fuego, de manera tangible o a través de diferentes personajes con nombres propios como el ángel de Jehová, Jehová, el Señor, Melquisedec, entre otros. Jesucristo dice de sí mismo, en el libro de Apocalipsis 22:13, Yo soy el Alfa y la Omega, el principio y el fin, el primero y el último. Es así que, las manifestaciones de Jesucristo son conocidas como teofanías, es decir, apariciones visibles de Dios en forma humana o angelical y propias del Antiguo Testamento. Todas ellas reflejan la presencia activa de Jesucristo antes de su encarnación. Destacan su papel central como el Mesías esperado y el mediador entre Dios y los hombres. Desde Génesis, donde se promete que la descendencia de la mujer aplastará la cabeza de la serpiente, pasando por los profetas que anuncian a un siervo sufriente y a un rey mesiánico, hasta las cartas del Nuevo Testamento y el Apocalipsis, todo apunta a Jesús como el cumplimiento de las promesas de Dios. Muchas profecías del Antiguo Testamento apuntan a la venida del Mesías. Los evangelios narran la vida, enseñanzas, muerte y resurrección de Jesucristo, constituyendo el corazón del mensaje cristiano. Su sacrificio manifiesta la redención y la esperanza de vida eterna para todo creyente. En el Nuevo Testamento, también se nos revela el cumplimiento de prefiguraciones en la persona de Jesús, su nacimiento en Belén durante el dominio romano, marcando la encarnación de Dios en la historia humana y estableciendo a Jesús como Emmanuel, Dios con nosotros. Con su nacimiento no solo cumple las profecías, sino que también revela el carácter del reino de Dios, humilde, cercano y accesible para todos los que lo aceptan. Estas manifestaciones de Dios a lo largo de la historia, ya sea en forma de teofanías o en la encarnación de Jesucristo, nos recuerdan que Dios no es un ser distante ni ajeno a nuestras circunstancias. Él ha intervenido de manera personal, poderosa y oportuna para cumplir sus propósitos eternos, manifestando su gran amor y misericordia a su creación maravillosa, y aún continúa haciéndolo hoy con todo el que lo invoca. A continuación, te presento algunas de las teofanías más destacadas, como el ángel de Jehová. En múltiples pasajes, aparece como una figura divina que habla y actúa en nombre de Dios, incluso identificándose como Dios mismo. En Génesis 16:7-14, se presenta ante Agar en el desierto. En Éxodo 3:2-6, se manifiesta a Moisés en la zarza ardiente, quien al verlo, reconoce que está en la presencia de Dios. Como Melquisedec, en Génesis 14:18-20, descrito como rey de Salem, sacerdote del Dios Altísimo. Y en la carta a los Hebreos comprendemos que Melquisedec es prefigura de Jesucristo, destacándolo como sumo sacerdote eterno, sin genealogía conocida y superior al sacerdocio levítico. El cuarto hombre en el horno de fuego, en Daniel 3:24-25, cuando Sadrac, Mesac y Abednego son arrojados al horno ardiente. El rey Nabucodonosor observa con asombro a un cuarto hombre caminando junto a ellos, semejante a un hijo de los dioses. Muchos estudiosos interpretan esta figura como una teofanía de Jesucristo, protegiendo a sus siervos en medio de un juicio.
El ángel del Señor en el libro de los jueces, en diversas ocasiones, se manifiesta realizando acciones extraordinarias y dando instrucciones específicas. Es el caso en Jueces 6:11-24, frente a Gedeón, realizando señales sobrenaturales que confirman su naturaleza divina. Por otro lado, estas son algunas razones por las que se considera a Jesucristo el eje central de toda la creación y de toda la Biblia. Permitamos entonces que sea la misma Biblia quien nos guíe en esta enseñanza. Leemos en Juan 1:1-3, en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por él fueron hechas, y sin él, nada de lo que ha sido hecho, fue hecho. Y en Génesis 1:1 dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. El Verbo está aquí, diciendo, y diciendo. Con el poder de su palabra, está creando todas las cosas. Pues más adelante dice, y dijo, Dios, sea la luz, y fue la luz. Luego dijo, Dios, haya expansión en medio de las aguas, y separe las aguas de las aguas. Dijo también Dios, júntense las aguas que están debajo de los cielos en un lugar, y descúbrase lo seco. Y fue así. De esta manera, continúa el Verbo, diciendo y diciendo, creándolo todo, hasta concluir en el día sexto. Pero, volvamos nuevamente al Evangelio de Juan 1:14. Y aquel Verbo fue hecho carne, y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Y esto hace referencia a Jesús, el Verbo que se hizo carne. Juan 1:10-11 dice, en el mundo estaba, y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. A lo suyo vino, y los suyos no le recibieron. Y en Colosenses 1:15-17 refiriéndose a Jesús dice, Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación. Porque en Él, fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. Salmo 33:6, dice. Por la palabra del Señor fueron hechos los cielos. Y por el soplo de su boca, todo lo que en ellos hay. Jesucristo no solo participó en la creación, sino que también sostiene todas las cosas con su palabra poderosa, subrayando su autoridad sobre su creación. Hebreos 1:3 dice, Él es el resplandor de la gloria de Dios, la imagen misma de lo que Dios es, y sostiene todas las cosas con su palabra poderosa. Con todo, Jesucristo refleja de manera perfecta el esplendor de Dios. Él es la representación exacta de su naturaleza y carácter. A través de su sacrificio en la cruz, llevó a cabo la purificación de nuestros pecados, y ahora está sentado a la derecha del Padre como muestra de su gloria y poder eterno. Jesucristo resucitado, en el cumplimiento profético y escatológico, se manifiesta al apóstol Juan en la isla de Patmos. Lo podemos leer en Apocalipsis 1:17-19. Cuando le vi, caí como muerto a sus pies. Y él puso su diestra sobre mí, diciéndome, no temas, yo soy el primero y el último, y el que vivo, y estuve muerto, mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos. Amén. Y tengo las llaves de la muerte y del Hades. Escribe las cosas que has visto, y las que son, y las que han de ser después de estas. Apocalipsis 4:11 igualmente dice, Señor, digno eres de recibir la gloria y la honra y el poder, porque tú, creaste todas las cosas, y por tu voluntad existen y fueron creadas. Y en Apocalipsis 22:16 y 20, nos habla directamente. Yo Jesús he enviado mi ángel, para daros testimonio de estas cosas en las iglesias. Yo soy la raíz y el linaje de David, la estrella resplandeciente de la mañana. El que da testimonio de estas cosas dice, ciertamente vengo en breve. Amén, sí, ven, Señor Jesús. Es entonces,
Jesucristo, quien cumplió cada profecía anunciada desde el principio. La simiente prometida que aplastó a la serpiente, el Mesías esperado, el siervo sufriente, el Rey eterno, el eje central de la creación, aquel que le da sentido a toda la Biblia, el corazón de la historia humana. Es Jesucristo, el Dios que vino al mundo como el Hijo amado, obedeciendo en todo la voluntad del Padre, que se hizo mediador entre Dios y los hombres, y que por su sangre nos reconcilió con el Padre, abriéndonos el camino a la vida eterna. Es el mismo Verbo de Dios, quien junto con el Padre y el poder del Espíritu Santo, es creador y sustentador de todo lo visible e invisible, de quien brota toda plenitud y sabiduría. El Dios Todopoderoso, nuestra razón, el propósito y la esencia de nuestra vida y de nuestro supremo llamado. Por lo que te invitamos en la próxima y última parte, a explorar verdades prácticas y esenciales para nuestro caminar con Dios. En ella descubriremos lo que significa estar revestidos de Cristo, cómo vivir sus verdades, y por qué es vital para nuestra fe. Además, aprenderemos a cómo seguir creciendo en el Espíritu, hasta convertirnos de creyentes a verdaderos discípulos de Jesús. Y de esta manera, acumular riquezas en el cielo a medida que lo seguimos. Todo esto con base en la Biblia, el libro sagrado.